transformado como suertes de vigilantes, de, por ejemplo, residentes locales o habitantes locales que tienen este trabajo como de medir, por ejemplo, hay instrumentos para medir se estaba discutiendo eso ahora para el caso de Ventanas Puchuncaví, que hubieran medidores de la calidad del aire en las escuelas, y si pensamos, por ejemplo, que esos niños pudieran ser actores, ¿no es cierto?, relevantes en torno a los saberes locales, y cómo de alguna manera se institucionalizan esos saberes locales, porque esos saberes locales no nos sirven si no son escuchados, no están participando en las mesas de discusión, ¿no es cierto? O en el caso de los desastres naturales, hemos visto mucho en el caso de Chile, bueno, yo ahora estoy en Valdivia, ¿no es cierto?, donde fue el mayor terremoto que destruyó la ciudad, y los asentamientos en la costa, o sea, después de que pasan las catástrofes, la gente se vuelve a instalar, y ahí de alguna manera los conocimientos locales juegan un poco en contra, porque la gente siente que ellos saben y que ellos siempre han vivido ahí, por ende ellos saben cómo se puede vivir ahí. Lo mismo pasa en Valparaíso, en los cerros, etcétera. Entonces también hay que pensar cómo darles una justa medida a estos saberes locales, que no siempre son saberes locales justos, por así decirlo, que no siempre son saberes exactos, o que de alguna manera vienen a discutir la ciencia, ¿no es cierto? Me acuerdo de la discusión, ya que estábamos hablando del caso de las plantaciones de eucaliptos y de pino, que para algunos habitantes que habían crecido ahí, no era lo mismo en el caso de una familia, la generación más antigua, los adultos mayores, en que vieron el cambio del paisaje, el cambio de la naturaleza en la que ellos vivían, pasando de pequeña agricultura a ver paredes de muros de plantaciones, a las nuevas generaciones que para ellos habían crecido en este que le llamaban bosque, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, le llamaban bosque y lo asociaban a una naturaleza que para ellos era su entorno, ¿no es cierto? Y podían distinguir distintas especies y toda una flora, fauna, ¿no es cierto?, que vive en estas plantaciones, que para otros es completamente insípida y falta, digamos, como de vida. Y ahí, bueno, hay un libro súper interesante, perdón que me voy por las ramas, pero me empiezan a surgir ideas. Hay un libro súper interesante, no sé si lo han hablado acá, pero se los recomiendo, de Zink, sobre, déjenme buscarlo, está Anat Zink, a ver si está en español. Las setas del fin del mundo. Los hongos del fin del mundo también creo que se llama, pero bueno, Anna Zink, y ahí pueden encontrar distintos artículos. Me parece que está traducido al español, estoy casi segura. Bueno, que son en el fondo como una especie de champiñones, de setas que crecen en contextos bien particulares, y que en algunas culturas, ¿no es cierto?, son... hay toda una red de personas que las recogen, que las venden, que son como objetos de se me olvidó el nombre, pero como objetos muy valorados, digamos, y en otros contextos estos champiñones que para otras personas, ¿no es cierto?, son como prácticamente basura o especies como insignificantes. Bueno, entonces como para ir cerrando, pero voy a ponerlo acá en el chat antes que se olvide. Para ir cerrando esta idea de los conocimientos locales, lo mismo que pasa con la naturaleza, ¿no es cierto? Son conocimientos que son cambiantes, que generalmente entran en conflicto, y lo hemos visto, no sé si a ustedes les ha tocado participar como en mesas participativas, en mesas de participación de estudios de impacto ambiental, etcétera, donde es muy difícil concordar estos distintos conocimientos, estos distintos actores, porque los roles que tenemos en esos lugares son muy distintos, ¿no es cierto? No es lo mismo el dueño de la propiedad privada, los senderistas de estos lugares. Entonces, uno de los casos exitosos que me ha tocado conocer es, por ejemplo, en un parque industrial, como un caso de Ventana Puchuncaví, que conocí en el sur de Francia, cerca de Marsella,
donde había incineradores, petróleo, plástico, o sea, ya todo lo que se puedan imaginar, ahí, todo junto. Y resulta que, y además, en este parque industrial queda una pequeña playa, que los habitantes desde hace varias generaciones ocupaban como un lugar de esparcimiento y de pesca. Pero más que ser una pesca como alimenticia, ¿no es cierto? Era una pesca recreativa, donde iban las familias a hacer picnic. Entonces lo que ellos pidieron, lo que negociaron con el alcalde de la época fue que esta playa quedara para uso. Entonces es completamente delirante porque uno va a este parque lleno de, así, total, empresas de petrolera, y entre medio una pequeña playita de este porte, muy linda, con piedritas y todo, donde va la gente a recrearse, y para ellos era fundamental poder guardar este pedazo de playa. Y lo otro que lograron negociar, estos distintos actores sentados en la mesa, imagínense, total, sentados en una mesa con 4 pescadores, eh, Hola a todas y todos, vamos a esperar unos minutitos más a que se sigan conectando.
Hola, hola a todas y todos. Está llegando nuestro profesor de la clase del día de hoy, así que si quieren ya pueden empezar a prender las cámaras, si es que las van a tener prendidas, y si no, no. Pero aquí está Felipe Pino, que va a hacer hoy la clase del curso. Esta es la última clase ya de nuestro curso de transición justa en Latinoamérica, de la descarbonización a la transformación. Así que nada, dejo con ustedes al profe para que comience ya. Te voy a hacer confitrión y estamos. Vale, Connie, muchas gracias. Un gusto verles, ver sus nombres al menos. Hay varias de estas personas que ya han asistido a las otras clases de la Universidad Ambiental. Así que nada, muchas gracias a quienes han seguido este curso hasta el final. Sabemos que no es fácil hacerse el tiempo un miércoles por la tarde, en plena todavía pandemia para muchos. Eh, Así que nada, agradecido en ese sentido de que sigan acá y que estén interesados en estos temas que, como hemos dicho en varias de estas sesiones, están marcando un poco la agenda ambiental del país en este momento, así que es muy, muy importante informarse. Voy a compartirles una presentación de lo que vamos a ver hoy. Un segundo. Ya. Puedo compartir con, ¿cierto? Ya debiese estar habilitado al menos. ¿Puedes? Sí, 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 aquí estoy. Vale. Bueno, me avisan si es que se ve bien. ¿Se ve modo presentador o modo completo? Modo Pantalla completa. presentador. O sea, vemos como la diapositiva siguiente. Mira, no Ay, creo que sé. ese no es el modo presentador, no sé, me confundo. Se ven las No, otras. sí, 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 sí. Voy a ver cómo compartir la pantalla correcta. Ahí sí. Dale. Bueno, como les decía la Connie, esta es la última clase de este curso de transición justa en Latinoamérica. La verdad es que esta clase no está pensada para ser una clase expositiva, sino mucho más de discusión. Hemos visto que varios de ustedes ya vienen muy formados y con una opinión formada en estos temas, así que la idea es que esta clase sea un poco más de debate y de conversación. Espero estén con ganas de conversar y debatir de estos temas porque, como lo hemos señalado también, todo lo que hemos visto en estas clases son conceptos y posiciones que están en disputa actual, en particular en nuestro país. Así que para nosotros, como parte del proyecto de Transición Justa en Latinoamérica, es muy interesante también conocer las opiniones de la gente interesada de nuestro país, en este caso, y poder así integrarlas también a lo que nosotros estamos haciendo desde nuestras organizaciones, desde este proyecto, etc. Así que también, como lo hemos dicho en otros cursos, esperamos que este sea un espacio de respeto, sobre todo porque no son decisiones fáciles y hay muchas opiniones al respecto, de colaboración, ya que podemos hacer cosas juntos y lo instamos a hacer cosas juntos en esta situación y también por lo mismo invitarlos a la acción de la necesidad, las ganas, la intuición de lo que les nazca a través de lo que vamos a problematizar hoy día. Los objetivos de esta sesión son principalmente discutir colaborativamente sobre la transición justa y sus desafíos, situado en nuestro país, pero también extrapolándolo, si es que quieren, a Latinoamérica, caracterizar la transición energética de Chile según sus niveles de justicia, y aquí, obviamente, si es que vamos a hablar de justicia, empezamos a hablar en un terreno líquido y que tenemos que empezar a ver cómo vamos a entender la justicia, lo hemos hablado antes anteriores, pero más que cómo la vamos a entender,
bajo qué parámetros la vamos a medir, o sea, cómo vamos a señalar que algo es justo o es injusto, y a propósito de qué, y qué implica que sea justo, que no. Y proyectar algunos principios para poder estandarizar o regir esa transición y poder evaluarla. Bienvenidas y bienvenidos a aquellos que se han ido sumando en este ratito. En pantalla pueden ver los objetivos de esta sesión, que va a ser más participativa y dinámica que expositiva como lo han sido las anteriores. Entonces, antes de comenzar, recapitular, y no, si es que hay algunas personas que no pudieron asistir a las clases pasadas, les recuerdo que todas las clases de la Universidad Socioambiental están alojadas en YouTube, en el YouTube de ONG FIMA. Así que pueden ver no solamente las clases pasadas de Transición Justa en Latinoamérica, sino también todas las clases de la Universidad Socioambiental, de los otros cursos y de las otras versiones pasadas de la Universidad Socioambiental, que es una iniciativa que se hace desde el 2019. En la primera clase vimos qué era la transición justa, orígenes del concepto, definiciones. Vimos en esas definiciones que se había creado a propósito de los conflictos sindicales y su relación con los conflictos ambientales por allá el 70 en Estados Unidos y en Europa. Luego un poco problematizamos esas definiciones y se señaló la necesidad de empezar a reinterpretar algunas de ellas a propósito de la realidad sudamericana, por ejemplo, y en general del sur global también, que es una realidad muy distinta, en el que no podemos darnos algunos lujos que se dan ahí arriba y tenemos que meter otras cosas a la balanza, por lo menos. Algunos principios que proponemos nosotros desde el proyecto de Transición Justa en Latinoamérica, algunos discursos de transición justa y esta situación o este escenario de un concepto en disputa, el cual para muchos significa la transformación de la sociedad en su conjunto para poder transformar los sistemas energéticos, etc. Y otros que en verdad con un par de reformas se pueden alcanzar niveles de justicia muy grandes y que en verdad son mucho más realizables en el corto plazo, y esto es un tema tan urgente. Entonces, ¿por qué no haríamos la forma más rápida de alcanzar la justicia más sustantiva y más tangible, por así decirlo? Y también algunos primeros casos de transición para empezar como a enfocarlo. Luego con María Paz, bueno, lo primero fue con Javiera Lecourt. Luego con María Paz Aedo, que ella es de CASA, del Centro de Análisis Socioambiental, vieron algunos análisis de casos y un contexto un poco más específico de la transición energética en nuestro continente. Obviamente nuestro continente azotado por nuevos extractivismos, no solamente en Latinoamérica, sino también en el Caribe. El estado de la transición energética y sus proyecciones y cómo eso está afectando a las economías y a los entornos ambientales de nuestra región. Y algunos casos emblemáticos, entre ellos las zonas de sacrificio, la extracción del litio y el hidrógeno verde. Todos casos vigentísimos en nuestro país, pero también un poco en nuestros países vecinos, en Bolivia, en Perú, etc. Y por último, en la clase 3 que impartí yo, vimos un poco más al hueso el tema de la transición energética en Chile, algunas maneras de medir esa transición energética en potencia instalada, en el número de industrias, en el balance energético. Vimos ahí las plataformas de energía abierta, el Consejo Nacional de Energía, etc. Hablamos de la gobernanza energética eléctrica y sus diferencias. Recuerden que hay una parte importante de la gobernanza que solamente ve el sistema eléctrico que llega hacia los hogares y hacia la industria, y otro que, como bien dice la gobernanza energética, incluye también, por ejemplo, los combustibles, tanto como para movilizarse como para calefaccionarse. Y en ese contexto le metimos un poco más de detalle al tema de la gobernanza energética en Chile. Yo diría principalmente gobernanza eléctrica, incluso, ni siquiera tan energética, pero sí dimos un mapeo y establecimos en el fondo algunos principales actores, algunos principales mecanismos, legislación, interacción entre ellos también. Cualquiera de las dudas que nazca respecto de estas clases y de la actual, las pueden ir comentando aquí mismo, levantando la mano, abriendo su micrófono y pidiendo la palabra, etc. Antes de pasar a la siguiente lámina, les quiero preguntar si es que alguien tiene alguna pregunta o comentario respecto de lo que hemos visto, lo que les recapitulé en este momento. ¿Alguna duda con la que se hayan quedado, no hayan preguntado y se hayan quedado con las ganas?
o alguna precisión que quieran compartir. Si la tienen, pueden abrir su micrófono y comentar o dejarla por el chat. Les voy a dar unos segundos para que lo decidan. Dale, Claudio. Gracias, Felipe. Buenas tardes a todos. No sé si se escucha. Sí, se escucha bien. Vale, muy bien, gracias. Bueno, yo comprometido con este tema desde el territorio de Chiloé, del archipiélago de Chiloé, he estado entendiendo lo que es la transición justa hace rato y creo que sí, efectivamente es importante el tema de la descarbonización, pero además viene quizás el tema energético está muy vinculado también con la política del hidrógeno verde. Entonces, en estos momentos me salta la duda de cuánta capacidad de energía es lo que requiere Chile, digamos, en términos de descarbonización, y a lo mejor si es que usted maneja los números también, cuáles son las capacidades a lo mejor de distribución de hidrógeno verde, sobre todo que se quiere exportar, porque entiendo de que hay toda una política vinculada con las COP, ¿cierto? Son como acuerdos que se ha tomado a nivel país, y eso es lo que de repente uno como ciudadano dice, bueno, bueno, en Europa la política europea hoy día está siendo bastante proteccionista. Uno lee que Francia, por ejemplo, quiere nacionalizar la energía. Por otro lado, China, que no tiene ningún interés aparentemente, ¿cierto?, de bajar los niveles de descarbonización. Entonces, a nivel internacional, también entendemos, ¿cierto?, que Chile no aporta mucho en términos, digamos, de contaminación, por decirlo de una manera sencilla, aportes de dióxido de carbono, de emisiones, digamos, de gases de efecto invernadero. Eso me gustaría ver si es que se puede redondear, se puede dar a conocer una mirada general, por favor. Gracias, Felipe. Sí, ningún problema. Y de hecho, muy pertinentes tus preguntas, Claudio. Partimos con todo, veo esta última sesión. Efectivamente, el hidrógeno verde se ha vuelto un protagonista del debate energético en Chile. Comparto en cierta medida que tiene que ver con los compromisos que Chile ha ido asumiendo en las COP, no solo Chile, sino en general. A nivel internacional, el hidrógeno verde se está viendo como una oportunidad de dinamizar rápidamente las matrices energéticas y hacerlas más limpias en lo que respecta a emisiones de carbono. Chile, como todos los países que firmaron el Acuerdo de París, tiene el compromiso de no superar los 2 grados de aumento de la temperatura desde niveles de preindustriales, antes de la revolución industrial. Y eso también conlleva a este otro compromiso, pero muy relacionado con ese, que tiene que ver con ser carbono neutral al 2050. Y al principio, diría yo, todos los países decían como, bueno, carbono neutralidad al 2050, confiando que en el futuro vamos a encontrar una tecnología que nos va a permitir llegar a esa cifra en ese momento. Y al parecer, el hidrógeno verde ha sido como esta promesa o esta energía, este mecanismo para poder cumplir esa meta. Y Chile se lo ha tomado muy en serio porque, según sus cálculos, está proyectando tener una gran capacidad, por algunas características de su territorio, de generar ese hidrógeno verde. Entonces, como tú bien dices, y las preguntas que tú haces son muy vinculadas a los temas de transición justa, es, bueno, ¿cuánta energía necesitamos primero? O sea, como necesitamos efectivamente toda esta energía que tenemos que generar. ¿Quién va a generar esa energía y para qué va a generar esa energía? ¿Ya? Entonces, en el fondo, el cuánta energía necesitamos es una pregunta que nos estamos haciendo constantemente y que se puede responder desde múltiples dimensiones. Muchos dirían que estamos generando más energía de la que necesitamos. Hay algunos que dicen que, y eso en cierta medida, bajo ciertos criterios es verdad, o sea, como si uno sacara el cálculo de cuánta energía per cápita se necesita por persona y uno llegara a la cifra de megawatts, probablemente superaríamos esa barrera, y hay estudios que dicen que la superamos. Por otro lado, todavía hay casos de pobreza energética en Chile. En el mismo territorio de Chiloé hay pobreza energética en algunos territorios, a pesar de que están amenazados por proyectos energéticos. Entonces, muchos también dirían, bueno, tenemos necesidades energéticas, tenemos que redistribuir o tenemos que generar menos aquí, generar más acá, etc.
pero no es una pregunta que tenga una sola respuesta. ¿Cuánta energía tenemos que generar? ¿Cuánta energía estamos proyectando? Porque también, o sea, al fin y al cabo la energía, los principales demandantes de energía son las ciudades, y las ciudades siguen creciendo en densidad poblacional y en extensión de espacio. Entonces, es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente cuando nos afrontamos a estos temas de transición justa. Y en temas de hidrógeno verde, efectivamente, como tú señalas, y aquí también podemos entrar en un debate, o sea, no hay una sola posición unívoca, pero la estrategia actual de hidrógeno verde está proyectando que Chile puede ser un agente principal en el mercado del hidrógeno verde a nivel mundial. Y es ese el motor que ha estado moviendo actualmente el desarrollo del hidrógeno verde. El desarrollo de una industria verde para Chile, ¿ya? De poder generar dinero y riqueza a nivel nacional de una forma que no genere tanto impacto ambiental como otras. No así para generar, para suplir la demanda energética del país, que de una u otra forma igual se va a aportar, pero no es la demanda energética nacional la que está movilizando lo que está pasando con el hidrógeno verde. Y obviamente también no hay todavía, y esto me imagino que es un consenso, no hay suficiente información respecto de los impactos socioambientales que va a tener la magnitud de las actividades que se requieren para generar hidrógeno verde. Es decir, la instalación de desaladoras, la instalación de una gran cantidad de molinos de viento. Magallanes y algunas regiones del norte están siendo las principales focos de atención en este sentido por su capacidad eólica y solar. Entonces, creo que el caso del hidrógeno verde, como tú bien dices, es un excelente caso de estudio, el cual todavía, creo yo, estamos a tiempo de remoldear. Recordemos que la estrategia actual viene del gobierno anterior, todavía no ha sido tocada por el gobierno actual, y eso ha sido una crítica bastante fuerte en términos ambientales al gobierno, que siga en el fondo como en la misma lógica que le heredó el gobierno anterior en este tema. Así que yo efectivamente comparto contigo, Claudio, que es un excelente caso de estudio para que nos hagamos las preguntas que son fundamentales para una transición justa. O sea, como cuánta energía estamos generando, cuánta tenemos que generar, por qué tenemos que generar eso y quién la va a generar y para quién. ¿Ya? Son preguntas que debiesen movilizar no solamente el recambio tecnológico, sino la forma de generar la energía y la forma de consumirla. Ya, me extendí un poco, pero porque es un tema muy interesante. Me imagino que quieres decir algo de vuelta, Dale. Sí, porque Ahí, no ahí sí. Recapitulando, digamos, los temas, no veo el tema de cambio climático, que es tan fundamental, ¿ah? De cómo la instalación de estos proyectos que van a generar quizás efectos positivos por un lado, cuáles van a ser las consideraciones o los efectos negativos para las comunidades. En Magallanes hoy día se está levantando fuertemente respecto de cómo ellos van a asumir como sociedad, ¿cierto? Sociedad civil sobre todo, y ambientalmente, los impactos de la posible instalación de estos grandes proyectos de generación de hidrógeno verde, ¿no? Eso por un lado. Desconozco lo que ocurre con Antofagasta, pero yo sé que también están muy afectados ambientalmente, así como Quintero y Punchucaví, por eso que uno se pone en el lugar de estos territorios sacrificados, entre comillas, ¿no? Y respecto también del hidrógeno, y con esto quiero terminar de polemizar al respecto, es que en la última oportunidad yo compartí un documento que está en inglés y uno tiene la posibilidad hoy día de traducir y entender de que hay una forma de medir los impactos en el ambiente del hidrógeno verde, y aparentemente esos impactos no están bien medidos. Hay una fórmula, parece, que se está ocupando, que está muy desfasada o que está descontextualizada. Algo ocurre con la fórmula de medir los impactos negativos hacia la atmósfera, ¿no? En términos de generación probablemente de estos gases de efecto invernadero. Quizás, no recuerdo, ¿no? El hidrógeno, cuando no está bien concentrado y hay una liberación, algo ocurre también con el ambiente, y puede ser mucho más negativo que quizás cualquier otro tipo de gas, ¿no? Por ahí, Felipe. Gracias. Vale, sí. Yo solamente para comentar eso, personalmente no
los impactos que he visto respecto de la industria no tienen que ver con las emisiones, pero me imagino que efectivamente ahí quizás hay un tema que se está profundizando por algunos científicos. Yo los impactos que tengo principalmente asociados a la industria tienen que ver con la magnitud del espacio en hectáreas que se requiere para producir lo que se pretende producir, el uso de agua a través de la desalación, que también tiene unos impactos que a mi parecer no han sido bien medidos. Como se toma muy a la ligera muchas veces la desalación del agua, cuando en verdad quizás en grandes medidas también genera unos impactos importantes. Y también todavía no está tan perfeccionado, si bien existe la reutilización de algunos de los residuos que genera la energía renovable, no es algo que esté todavía internalizado en estos procesos. Los paneles solares deben cambiarse cada cierto tiempo, las aspas de los molinos también, y esos residuos que van a generarse bastante por la escala de los proyectos todavía no están tan bien manejados. Pero lo dejo ahí para que sigamos debatiendo respecto a este tema. Entonces, a lo que yo los quiero invitar en esta oportunidad es a un ejercicio participativo de transición justa, para que vayamos en conjunto moldeando cómo creemos que debiese, porque la transición energética en Chile, como vimos en la clase pasada, está ocurriendo. O sea, como queramos o no, los capitales se están moviendo, el gobierno está tomando planes y medidas. Entonces, ahora hay que ver desde nuestra perspectiva un poco cómo evaluamos lo que está ocurriendo y cómo en esa misma dimensión creemos que debiese ocurrir, para ver después qué podemos hacer al respecto. Pero primero hacer este proceso un poco quizás más de diagnóstico participativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una plataforma llamada Jamboard y vamos a dividirnos en grupos un poco más pequeños de los que estamos todos en esta sala para que la conversación sea un poco más fluida. Y vamos a responder unas preguntas a través de el uso de esta plataforma Jamboard, que en verdad es como si tuviésemos un papel craft y le pusiéramos unos papelitos, unos post-it, ¿ya? Igual les voy a hacer un muy rápido tutorial a quienes no lo han utilizado. Pero la primera pregunta que me gustaría que respondamos en conjunto es: ¿cuáles son los elementos esenciales que deben tomarse en consideración para el diseño y la ejecución de una estrategia de transición justa? Y si tienen tiempo, idealmente, también señalar ahí dónde debiesen estar consagrados estos principios. ¿Ya? No les voy a dar pistas, pero pueden estar en algunos instrumentos normativos, como también podrían estar en algunos instrumentos no normativos, asociados a el sector privado, la sociedad civil, así que ahí lo dejo para que ustedes lo definan. Pero esta es la pregunta principal y me gustaría que nos tomemos el tiempo de debatirla un momento. Les voy a mostrar cuál es la herramienta y les voy a mandar el link por el chat para que puedan ingresar, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir lo siguiente. Y miren, para quienes no lo han usado, esto es lo que, cuando ustedes ingresen, esto es lo que van a ver, ¿ya? Una pizarra blanca con dos post-it que tienen las preguntas. Entonces, aquí están las preguntas que ustedes pueden debatir. Voy a dejar que ustedes se automoderen, ojalá que tengan palabras que no excedan los 2 minutos para que todos tengan espacios para hablar. Y ojalá, si alguien ya habló, que antes de repetir su palabra, le dé el espacio a todos los que todavía no han hablado. Esto es muy fácil. Ustedes, para poner un post-it, pueden, en esta pestañita que parece un papelito, la presionan y les va a aparecer esto, una nota adhesiva. Y ustedes escriben su opinión. Si quieren pueden dejar su nombre, si no, pueden hacerla anónima. Y cuando le pongan guardar, automáticamente va a quedar este papelito en la pizarra y ustedes lo pueden incluso poner donde quieran. Si quieren, al momento de hacer esto también le pueden cambiar el color para que se acuerden cuáles son sus papelitos. Opcional, totalmente. Entonces, lo que me gustaría es que aprovechemos esta herramienta para hacerlo, para aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos, entre comillas. Entonces,
Si alguien toma la palabra, procure contarle a sus compañeros cuál es su opinión respecto de las preguntas que están en pantalla. Alguien, ojalá, si es que no él mismo, alguien más que escriba las ideas fuerza, lo más importante de esa opinión en un post-it. Y mientras tanto los otros, mientras escuchan a sus compañeros, también pueden ir dejando post-its sin hablar. Y cuando les toque hablar, pueden o decir lo que ya pusieron o algo más. No hay límite para los papelitos que tengan que poner. Lo que nos interesa es recopilar la mayor cantidad de opiniones posibles de esto, ¿ya? Yo me gustaría esto duplicarlo, pero parece que algo. Ya. Entonces, les voy a pasar este link por el chat. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y además los voy a dividir en grupos, ¿ya? Ahora les voy a enviar el chat por el chat a todos ustedes. Y los voy a dividir en dos grupos y vamos a tener 20 minutos solamente para poder conversar respecto de estas preguntas que son complejas. Entonces les pido por favor que mantengamos las palabras de 2 minutos para que todos tengan la oportunidad de hablar. Antes de dividirlo en los grupos, ¿hay alguna duda respecto de la actividad, la metodología, la plataforma? Si alguien la tiene, puede levantar su mano ahora y hacernosla llegar. Pareciera que no. Entonces, los voy a dividir en grupos. Yo les recomiendo que, si es que pueden, yo entiendo que hay algunos que no pueden por temas de conexión o por cualquier otro motivo, no pueden encender sus cámaras, pero cuando estén en las salas, ojalá puedan encender sus cámaras, por lo menos cuando están hablando, para que tengamos una interacción lo más humana posible dentro de las limitantes que nos da esta plataforma eso, ¿ya? Así que las voy a dividir en dos salas y les va a aparecer un mensaje en pantalla para que puedan entrar. Ahí les debiese aparecer un mensaje en sus pantallas y pueden poner aceptar y se van a ir transportando a estas salas de discusión. Siendo las 7:30 en punto y en 20 minutos más nos juntamos. Que les vaya excelente. Voy a ir paseándome de sala por sala a ver que todo esté bien. Natalia, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas?
espero sus conversaciones hayan estado productivas, eh, o que hayan dejado intenciones de seguir reflexionando. Les voy a compartir lo que, bueno, todos ustedes están viendo, pero solamente una pequeña reflexión de lo que han puesto y de lo que pude escuchar en la sala en la que estaba antes de continuar. Eh, Obviamente, el rol de las comunidades fue un tema que salió en ambos grupos, y en ese sentido los mecanismos a través de los cuales las comunidades están participando o están siendo parte, en verdad, de la toma de decisión. Em, entonces, mucho de ello, o sea, como mucho de lo que ustedes han puesto ahí tiene que ver con la capacitación de las comunidades, la educación, su empoderamiento, una educación para ser parte de un proceso también, o sea, como no solamente una educación para estar informado y concientizado, sino que efectivamente sean herramientas que después tengan un uso. Y eso también es una crítica que no solamente pasa aquí en Chile, sino en los países de Latinoamérica y el Caribe. Es como que las cosas están desagregadas, como que la educación ambiental es para que cada uno en su foro interno y en su casa recicle, y los procesos de participación ciudadana son para los que ya saben y que quieren aportar. Entonces en el fondo no hay como una unión en eso. Así que, y bueno, y a través de esa, y también quiero relevar que esa participación y esa educación, que no era en el fondo como desde una simetría, o sea, no es como la comunidad no sabe y le vengo a enseñar qué es lo que necesita saber para poder participar, sino mecanismos que efectivamente releven los conocimientos que tienen las comunidades por vivir en esos territorios, de un montón de cosas, de el clima, de ciertas características culturales, y yo diría principalmente de los impactos que las comunidades pueden identificar y que no pueden identificar, a veces, no sé, por muy buena que sea, sin desmerecer a ninguna de ellas, pero una consultora que llega al territorio a ejercer un proceso de participación, que a veces no releva todos los impactos intangibles que tienen algunas actividades que pueden afectar no solamente la cultura o el fuero interno de las personas, muchas veces hay impactos psicológicos, etc. Así que eso. Y bueno, veo que también alcanzaron a poner algunas opiniones respecto de dónde deben estar consagrados estos principios. Algunos pusieron ahí la ley de cambio climático, normas actualizadas en el avance tecnológico, etc. Ahí el único mensaje, la única reflexión, y que le decía yo también a mi grupo, es que obviamente aquí no estamos buscando un solo lugar en el cual se consagren estos principios, sino más de uno que estén interconectados. Es decir, o sea, si es que van a estar en la ley, que sea para que efectivamente después esos principios estén permeados en el sistema de evaluación ambiental, y por lo tanto en las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos, y por qué no después, no sé, en los principios que rigen la misión, visión de las empresas, etc. Entonces, obviamente para que estos principios se hagan realidad, tienen que estar consagrados en más de un lugar, pero tienen que estar en alguna parte. No pueden ser solamente principios que cada uno deba llegar a ellos a través de una reflexión. Tenemos que ponernos más o menos de acuerdo, porque tenemos que ponerle ciertos estándares que sean un poco más medibles, pareciera ser. En Chile hay muchas, parte importante de las demandas comunitarias son que se promueva la participación efectiva, etcétera. El acuerdo de Escazú nos llama a promover la participación efectiva, y nos hemos demorado un mundo y nos vamos a seguir demorando un mundo probablemente en ponernos de acuerdo en qué entendemos por efectivo, en cuándo no es suficiente, cuándo amerita hacerla de nuevo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ese es el desafío, ¿ya? Y al menos por lo menos, o sea, pareciera ser que esto ahora es un poco más parte de la agenda pública, y por lo mismo es muy importante que todos ustedes, yo, etcétera, seamos parte de este debate y estemos atentos a que quede nuestra opinión en eso. Y ahora, para seguir con la última parte de este debate, lo voy a hacer un poco más corto para que, pero es difícil la pregunta, así que no sé si les va a gustar que sea más corto. Pero hay una segunda hoja que tiene la segunda pregunta, y que es un caso, ¿ya? Entonces, es un caso para invitarlos a que nos enfrentemos a algunas dificultades particulares que tiene este proceso. El caso es el siguiente. Vive en una comunidad costera cuya economía se ha movido en base a la producción de energía
de termoeléctricas, del procesamiento de la madera y del refinamiento del petróleo. Territorio hipotético, como pueden ver ustedes, no existe ninguno así en Chile. Tu gobierno anuncia el cierre de 3 plantas termoeléctricas que movilizan parte importante de la economía de tu comunidad. El llamado es a que en su grupo diseñen un bosquejo lo clave de un proceso de transición justa que incluya algunos de los principios que ustedes levantaron en la discusión actual. Los grupos no van a ser los mismos, así que no hay como un acuerdo respecto a cuáles son estos principios, pero en la página anterior están algunos de los post-its que los van a hacer recordar. Pareciera una tarea titánica e imposible. Solamente les quiero recordar que esto es en su dimensión como ciudadanos de este territorio, ¿ya? No como expertos en transición justa o expertos en energía, etcétera, sino ustedes son convocados a un proceso participativo en el cual tienen que diseñar qué es lo más importante para ustedes en este caso. Ahí nosotros le pusimos línea de tiempo con plazos, actores involucrados y actividades, pero en verdad la idea es que muy en grueso intentemos caracterizar un poco esto, es decir, cuánto debiese demorar un proceso así, porque algunos podrían decir 30 años y otros pueden decir, no, tenemos que tener un proceso mucho más corto o con algunas actividades concentradas al principio y otras cosas más de largo plazo. Actores involucrados, ojalá pensar en qué actores públicos y privados debiesen estar ahí y algunas actividades clave que ustedes consideren en base a lo que han conversado, ¿ya? Así que, por lo mismo, les voy a volver a dividir en grupos, en 2 grupos. Muchas gracias a todos quienes se han quedado también hasta este momento. Sabemos que no es siempre es fácil participar vía online, pero están muy interesantes las conclusiones de la primera parte. Me imagino que también van a estar igual de interesantes estas segundas. Tratemos de hacerlo en 15 minutos y hasta donde se pueda nomás, y para que tengamos también tiempo para reflexionar al final y no nos quedemos demasiado más, ¿ya? Así que voy a volver a dividirlos en salas pequeñas. Ahí les debiese llegar la invitación a todas y todos. Y nos vemos allá. Yo con Constanza Gumucio nos vamos a volver a repartir para poder compartirles la pantalla y que todos puedan ver mientras debaten. ¿A cuál vas a entrar tú? A la que tú no entres. Ya entró a la primera, de nuevo. Vale. Voy. Igual ahora son grupos distintos, pero dale. Sí, elegí un número.
Espero hayan podido terminar en lo posible sus discusiones. Me imagino que estuvieron muy interesantes. En el grupo en el que yo estaba, al menos, estuvo bien buena. Así que, nada, no tenemos tanto tiempo, nos quedan como 15 minutos de clase, así que quiero hacer una pequeña conclusión con todo lo que vi que se discutió y lo que está en la planilla. Em, y mostrarles un poquito más de algunas cosas que creo que les podrían resultar interesantes para finalizar. Bueno, efectivamente, muchos de ustedes se empezaron a hacer las preguntas correctas, creo yo, respecto de cómo se debiese llevar a cabo este proceso, qué actividades habría que hacer, y también en cierta medida se empezaron a preguntar por, nada, quizás las preguntas más difíciles, que son las que hacen que este proceso sea tan complejo. Hay acuerdo en que se requiere de una educación y una capacitación muy fuerte, no solamente a nivel de la comunidad, sino también a nivel del sector privado, que tiene que cambiar sus lógicas y que muchas veces para eso tiene que recibir más información con la que ha trabajado hasta el momento. Me gustó mucho también en mi grupo, por ejemplo, se señaló que esa educación no solamente tiene que hacerse desde, no sé, desde, en este caso, el Estado, si es que quiere llevar un proceso de transición justa, sino que también los mismos docentes, los mismos educadores, la misma gente de los territorios, tiene que empezar a educar también a quienes viven ahí de cómo se quiere hacer esto. Obviamente también un tema que sale a colación y que está siendo también un problema importante de nuestros procesos de transición energética es el tema del aspecto laboral. Los empleos que se van a perder por en estas nuevas industrias, la necesidad de hacer una real reconversión laboral, la necesidad de establecer algunas compensaciones o ayudas económicas en este proceso en el cual las personas van a estar capacitándose, por ejemplo. Recordemos que en el fondo el problema laboral no es solamente para el trabajador mismo, sino para muchas veces toda la familia que depende de un trabajador. Y a veces los sectores productivos, trabajador-trabajadora, y a veces los sectores productivos llegan a tener una importancia tal en los territorios que son realmente parte de la cultura. Muchos de ustedes habrán visto, pero Quintero, Puchoncaví, por mucho tiempo tuvo una chimenea de una termoeléctrica en su bandera. O sea, era algo de los cuales ellos estaban orgullosos. En cierto momento incluso se podría decir que se celebró, por así decirlo, la llegada de la industria. En otros momentos, cuando obviamente la percepción de la sustentabilidad era otra y en general la contaminación se veía como una contracara del desarrollo. También me gustaron, ahí estoy viendo se habló también de la necesidad de establecer procesos, ¿no?, de recuperación social y ecológica. Es decir, o sea, como la industria que se va no solamente provoca los problemas económicos que provoca al no estar, sino también deja un impacto, un pasivo ambiental, podríamos decir, del cual hay que hacerse cargo y que no hemos visto que se hayan llevado a cabo planes tan específicos o serios al respecto. Y obviamente quizás lo más difícil es encontrar las actividades que van a, entre comillas, reemplazar a la industria que se va, que puede ser alguna de las otras actividades que estaban en pantalla, que la refinería del petróleo, por ejemplo, muy contaminante es, pero algunos podrán decir, bueno, mejor tener solo refinería del petróleo que refinería del petróleo y termoeléctrica. Entonces, en el fondo, veamos cómo hacemos que esta industria sea al menos responsable de los impactos que ocurre, o veamos cómo esta industria forestal se convierte en una industria de, no sé, de reforestación, o cómo hacemos un poco más responsable a estas industrias. Pero es importante también entender que la industria que se va, sobre todo para el desarrollo local, no solamente para la generación energética a nivel nacional, debe ser reemplazada, o al menos debe haber un plan para promover otro tipo de actividades, y ojalá que esas actividades obviamente sean menos contaminantes que la que se está yendo, obviamente. Pero también que las personas sean partícipes de esa toma de decisión y que no sea un nuevo
mandato a nivel central o nacional en ese sentido. Así que nada, eso es al menos lo que está en pantalla, lo que se discutió en algunos de los grupos. Les invito también a dejar sus mensajes en el chat, si es que hay algo que les quedó resonando. Yo por mi parte les voy a mostrar unas últimas slides, unas últimas diapositivas para empezar a cerrar esta clase, y no solo esta clase, sino este taller de transición justa de la Universidad Socioambiental. Entonces, bueno, ahí veían la primera pregunta, la segunda, que ya tratamos en el fondo, tratamos de comprobar. Todas estas respuestas que ustedes nos han dado van a ser parte del proyecto de transición justa en Latinoamérica que coordinamos desde FIMA, CEUS, Rumbo Colectivo y CASA, el Centro de Análisis Socioambiental, porque efectivamente nosotros estamos tratando de generar una reinterpretación desde los territorios del sur global, en particular de Latinoamérica, en particular del Cono Sur y en esta clase de Chile, de cómo creen que debe ser una transición justa, porque creemos que es eso lo que hay que contrastar con lo que está ocurriendo actualmente. La plenaria, no tenemos tanto tiempo para más palabras de las que ya se han tomado en los grupos. De todas maneras, los invito a dejar en el chat queda guardado, además de que ustedes pueden verlo, nosotros y el resto de mi equipo va a poder ver lo que dejen en ese chat, así que de verdad que los invito a seguir comentando por ahí algunas ideas que no hayan visto en el Jamboard, o que se les hayan ocurrido ahora, o que quieran invitar a sus compañeros y compañeras a reflexionar. Yo lo que les quería mostrar para darles la sensación de que esta clase está terminando, pero hay muchas otras instancias de las cuales se puede seguir participando si es que queremos seguir formándose ustedes en temas de transición justa. Les recomiendo una charla magistral de Alberto Costa, un ambientalista muy, muy famoso. Estuvo muy involucrado en temas de derecho de la naturaleza aquí en la Constitución, vino a Chile incluso a dar algunas charlas, y fue parte de la Escuela de Crecimiento del Centro de Análisis Ambiental el 21 de julio. Está la grabación, se las podemos hacer llevar, pero ahí los invito a seguir las redes sociales de CASA, porque esa Escuela de Crecimiento, además de que está muy buena, esa charla estuvo espectacular, así que si quieren seguir formándose en estos temas, los invito a seguir eso. También, y muy importantemente, los dejo invitados a un evento futuro que va a ser la escuela virtual del proyecto de transición justa en Latinoamérica. Va a estar disponible a través de YouTube y de Spotify, y se va a tratar de una serie de clases, de cápsulas de video y de audio, con algunos temas específicos de transición justa, algunos que ya hemos visto en esta clase, otros que tienen más que ver con algunas industrias y tipos de energía específicos que no alcanzamos a profundizar en esto. Entonces, cómo está haciendo la transición en tema de energía eólica, en tema de energía solar, en el hidrógeno verde, y qué se está haciendo para que esos procesos sean más o menos justos. Así que va a estar muy buena, la van a poder ver de forma asincrónica, está pensada para que se vea en cualquier país de Latinoamérica en el momento que ustedes tengan tiempo e interés, y también para aquellas personas que cumplan con todas esas clases, va a haber una invitación para talleres sincrónicos con expertos. Así que va a estar muy bueno, se los vamos a hacer llegar también a todos los alumnos después, pero atentos con eso, que va a salir durante el segundo semestre. Desde ya también los dejo invitadas e invitados a las redes sociales de Transición Justa. Estamos tratando de visibilizar los procesos de transición energética en Latinoamérica, principalmente en Chile, Argentina, Perú y Bolivia, pero ahora también expandiéndonos a otros países del Cono Sur. Y realmente lo que estamos buscando es reinterpretar algunos conflictos ambientales que se han visto siempre como conflictos de justicia ambiental a secas, como conflictos específicos de transición energética justa. Industrias que se están cerrando y están dejando sus pasivos ambientales, incluso energías renovables que están generando impactos en derechos humanos por la escala de esos proyectos. Entonces queremos no solamente reinterpretar un poco lo que se ha entendido por transición justa desde el norte global a donde estamos nosotros, sino también visibilizar los casos, lo que está ocurriendo, porque esto está ocurriendo todo muy rápido. Tenemos que ponernos al día con la manera en que estamos
evaluando nuestros impactos, planificando estos procesos, porque si no corremos el riesgo de que empiece un nuevo ciclo de explotación con otras energías, con otros actores, pero con las mismas lógicas, y creemos que todavía estamos a tiempo de evitarlo, así que los instamos a seguir estos procesos. No estamos solos, lo estamos colaborando con otros países de Latinoamérica, con otras organizaciones, así que va a estar muy bueno. Y lo último, obviamente dejar los invitados, y lo decía al principio de esta clase, a seguir formándose en materia no solamente de transición justa, sino en materia de conflictos ambientales, y para eso están las clases de esta sesión y de las versiones anteriores de la Universidad Socioambiental. Desde el 2019, una en el 2020 y esta en 2021-2022 ya han habido 4. Y la verdad es que hay muchos cursos de muchos temas muy variados, desde agua, glaciares, uso de suelo, o sea, de todo lo que ustedes pueden encontrar, de todo lo que les interese, probablemente van a encontrar una clase, la pueden agarrar cuando tengan el tiempo y si es que quieren formarse de algunos temas, y van a estar ahí probablemente por un buen rato más en YouTube, así que los invito también a que si les gustaron estas clases, puedan meterse a ver otras también y puedan seguir formándose en estas materias, porque lo que necesitamos realmente es gente que se informe, gente que se motive o se indigne, también sirve a veces, y que empiece a activar en sus territorios y a poner atención o a llamar a poner atención a esto que está ocurriendo, porque realmente en materia ambiental lo más importante es que las personas, la ciudadanía, empiecen a poner los límites a aquello que se ha hecho por tanto tiempo en nuestro país y que, antes había muchas menos herramientas, ahora hay más, pero necesitamos que la gente se informe y que ustedes con lo que han aprendido sigan enseñándole a más gente sobre esto. Obviamente les dejo las mismas preguntas que le hemos dejado siempre, qué preguntas les surgen, si es que les dan ganas de hacer algo y qué necesitan para hacerlo, pero en verdad me gustaría también abrir unos minutos para que también tengamos unas reflexiones finales con ustedes, ojalá enmarcados en el proceso de transición energética en Chile. Si es que tienen alguna duda, si es que tienen algún interés y quieren saber cómo ejecutarlo, podemos conversarlo en estos últimos minutos antes de que se acabe esta clase. Desde ya les agradezco su atención y su perseverancia en este curso que ha sido bastante extenso, para bien, y aún así se nos han quedado muchas cosas fuera. Así que si alguien quiere tomar la palabra, voy a dejar de compartir pantalla, lo escucho y podemos dar un pequeño debate final desde esto. Ahí Miguel ponía por el chat, perdón, Claudio ponía por el chat que en defensa de los derechos humanos se debe considerar la responsabilidad de atender a los derechos de los pueblos indígenas en el cumplimiento de sus derechos que están reconocidos en estándares internacionales. Efectivamente, muchas veces los pueblos indígenas son quienes tienen conocimientos ancestrales que resultan ser además los menos impactantes, y efectivamente, como tú bien dices, Claudio, la consulta indígena en nuestro país y en muchos países de nuestra región no se ha logrado perfeccionar, no se ha hecho bien, no se ha tomado en serio, podríamos decir, así que creo que hay un punto muy importante ahí también en lo que tú señalas en el chat. El resto también puede poner sus opiniones en el chat, les recuerdo. Adelante, Carla, que estás ahí levantando la mano. Darle las gracias por el taller, sobre todo por esta conformación donde hubieron profesionales desde las ciencias sociales, como la profe María Paz, Javiera creo que también es de las ciencias sociales, no lo recuerdo, y ustedes que vieron este tema más energético. Creo que eso es súper importante, haber configurado el taller de esa manera, porque la transición justa no es un tema meramente energético, es un problema que involucra a toda la sociedad, así que agradecerlos y felicitarlos por la forma como abordaban el taller. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Inquietud? ¿Pregunta? ¿Consulta? ¿Comentario? Si no, podemos dar por terminada esta clase. Les agradezco nuevamente su participación.
de verdad que los insto a seguir estos temas, son a veces muy áridos, no hay que dejarse llevar, aquí no se necesitan expertos, cualquiera puede opinar, cualquiera puede informarse, y nada, los temas energéticos en particular en Chile son parte importante de los problemas ambientales que hemos tenido, los más importantes, y ahora también están siendo parte importante de lo que se está proyectando como nuevas actividades. Entonces, quedamos a su disposición también para las dudas que les surjan en un futuro respecto a estos temas a través de las redes de FIMA, de CEUS, de Rumbo Colectivo y también de CASA, de las plataformas del proyecto de Transición Justa en Latinoamérica. Y de verdad que escríbanos ahí en las redes sociales si tienen alguna duda, si es que hay algo que no se entiende tanto. Nosotros estamos muy atentos a eso y vamos a tratar de seguir visibilizando estos temas como se pueda y ojalá de manera más simple de lo que está por ahí disponible. Así que eso, muchísimas gracias y que estén muy bien, que descansen, que tengan buena tarde y nos veremos en alguna otra instancia. Hasta luego. Gracias, saludos. Chao, gracias. Chao, Gracias, muchas Felipe. gracias. Chao, gracias. Chau, gracias.